Vamos con el siguiente video o capítulo de esta interesante historia que tengo yo con el doctor Sirio Quintero en Boconó, Estado Trujillo. Estamos escondidos aquí, prácticamente. Yo casi que de forma anecdótica llego aquí a los brazos terapéuticos o a las manos terapéuticas o sabiduría terapéutica del doctor Sirio. Doctor, vamos a explicarle un poco a la gente en una forma digerible qué es eso de la nanotecnología. Porque la nanotecnología nosotros nos imaginamos en ciencia ficción como que le inyectan a uno una partícula microscópica y que esa se mete por el sistema circulatorio y llega entonces con un láser. Eso es lo que se imagina la gente que es la nanotecnología. Y veo que existen dos tendencias. Esa es futurista, o no sé si existe en este momento, pero existe la de los iones, los cationes, las energías electromagnéticas y cómo tiene que ver los alimentos y las hierbas en el tratamiento de esta ciencia de nanotecnología. Por favor, aclararnos un poco para aquellas personas que puedan tener una duda, ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología es una ciencia que aplica principios y técnicas a una escala tan ínfima como un milímetro dividido en 1.000.000 de partes. Estamos hablando de millonésimas de partes de 1 milímetro. Lógicamente, la realidad a la cual se dirige las aplicaciones de nanotecnología es una realidad que no tiene que ver con el ser humano cotidiano. En el campo de la salud hay dos tendencias, y es el desarrollo de estructuras, y como son tan pequeñas las llaman nanoestructuras, que sirvan para transportar determinados elementos sintéticos de fármacos y lleguen a otros lugares del cuerpo en donde un antibiótico jamás tendría acceso. Esa es una de las corrientes. Pues el paso de las barreras, ¿no? Por ejemplo, las membranas. Por los poros, porque es capaz de introducirse a través de los poros de la membrana celular, y hacer el efecto del fármaco según sea el objetivo que pretendan alcanzar quienes están llevando el tratamiento médico hacia un paciente. Ahora bien, hay otra corriente, otra perspectiva que es más avanzada y que está más al alcance de las instituciones de salud, de los centros de salud y de las mismas personas. Hay unas técnicas que permiten la extracción de nanopartículas a partir de las plantas, o la extracción de nanopartículas a partir de algunos minerales, por ejemplo el oro, por ejemplo la plata, y a partir de la combinación de esas nanopartículas se producen campos electromagnéticos, unos para proteger la célula y evitar que se adhiera alguna bacteria o alguna larva, de modo que queda de inmediato una protección para el organismo. Otras para producir atracción, sobre todo a partir de metales, por ejemplo el coloidal de plata o silver coloidal, así lo llaman también, que al contrario atrae a las bacterias por campos magnéticos, y si se hace en paralelo la emisión de ondas electromagnéticas con algún dispositivo de frecuencia como el que se utilizan en las terapias diseñadas por este servidor, calienta las partículas de plata, las nanopartículas de plata,
a temperaturas, pero estamos hablando a nanoescala, claro, que están entre los 3.000 y 6.000 grados centígrados. ¿Qué sucede? Que al adherirse lo que llaman virus, que son huevos de larvas, o una bacteria o una larva a esas nanopartículas de plata, queda fulminada y se cambia la estructura molecular de esos elementos infecciosos, de modo que las proteínas o los desechos ya no pueden ser reensamblados por otro agente infeccioso para producir mutaciones dentro del cuerpo, que es uno de los mayores problemas que tiene el cáncer, que dicen que produce mutaciones en las células o multiplicación descontrolada, etc. Pero no es otra, sino porque se valen de la información de aquello que succionan esas larvas, esos parásitos, interactúan entre sí y al desintegrar las partículas son utilizadas por esos elementos infecciosos para producir híbridos y salen con otras propiedades biológicas, por eso se les llama mutantes. Ahora bien, con el uso de la combinación entre plantas y ondas electromagnéticas, se produce lo que llaman la quelación biológica, es decir, la transformación de la estructura biomolecular de aquellos elementos que estaban dañando tejidos, destruyendo células, alterando el metabolismo o el funcionamiento de nuestro organismo. Esas son las dos vertientes. Interesante, muy difícil de digerir para el ciudadano de a pie, aquel individuo que no tiene conocimiento profundo de la ciencia, de lo que pudiéramos llamar ciencia moderna, muy difícil de digerir. Yo creo que nos hace muchísimo bien los testimonios de aquellas personas que, como yo, vinimos aquí con una posición ante la vida llenos de miedo y en este momento vemos la vida de otra manera. Es un tema que me gustaría mucho hablar sobre el manejo del miedo, pero no sé si será para otra oportunidad, porque es demasiado profundo y filosófico, pero denos unos pequeños tips cómo manejar el miedo. Primero, pensar y querer armonizarse con las fuerzas del universo, del cosmos, de donde procede la vida, sin colocarle una etiqueta, porque por algunas etiquetas se le ha dicho Alá, Jehová, Yahvé, Dios, Buda. Pensar en el Creador, dador de la vida, cuya energía está en todo lo que existe. Desearlo profundamente. Permitir que la bondad que se siente en tiempo récord con el protocolo, con las plantas, lo estoy contextualizando a la aplicación en biomedicina, en biofísica, de modo que nuestro cerebro permita distribuir la información a cada célula de nuestro cuerpo y que también transmute esos temores en fuerza de voluntad, en anhelo, en esperanza, y que eso se convierta en una potencia de autotransformación. Amén. Esa es. Amén. Bueno, cualquier información sobre el currículum profesional del doctor Sirio no es sino que veas aquí abajo, está pegado por completo el currículum y cómo llegar
aquí al consultorio del doctor Sirio, aparte de que yo también estoy puesto para darle toda la información de cómo llegar aquí a Boconó, aquí a la consulta y al tratamiento. No esperes que estés desahuciado por la medicina alopática para entonces llegar aquí. Trata de llegar antes de que los daños sean irreversibles. Mi nombre es Carlos Federico Rodríguez Antón, soy @cabezolo en los medios sociales. Sígueme y activa la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga y hasta un próximo video.